Buenas. Ese y otros cuantos videojuegos más llegan a Game Pass dentro de muy poco. Vamos a comentar toda esa segunda tanda de lanzamientos de este mes, que viene bastante potente a priori. Pero bueno, antes de eso precisamente, ya que hablamos de Game Pass, lo que quiero comentaros es que hay una nueva colaboración. Al igual que hace poco Game Pass se integraba con Discord, en este caso un Game Pass más sencillito, de unos 50 videojuegos, como una especie de Game Pass de inicio. Pues esa misma suscripción menor se está incluyendo también con Meta Horizon Plus. Sí, el servicio de Meta de realidad virtual, si lo tienes contratado en esta escala o en este nivel, también te da acceso al Game Pass estándar. Y bueno, pues es eso, un pequeño catálogo de juegos y básicamente pues responde un poco a la estrategia que tiene la actual presidenta de Xbox de intentar hacer crecer la suscripción, aunque sea pues de esta manera, incluirlo con otros servicios, ponerlo como una especie de puerta de entrada, aunque no sea la suscripción más importante, pero bueno, para que la gente lo vaya conociendo y las cifras pues se vean un tanto más amables. Pero bueno, lo dejo caer por aquí porque son algunos videojuegos interesantes. Echad un vistazo al catálogo si os vale la pena tener algo por ahí o no, porque al fin y al cabo os lo ofrecen gratis con algo que ya tendríais. Ahora de hecho vamos con los videojuegos que llegan a la suscripción, y hay muchos títulos de lanzamiento día 1, con lo cual son títulos como este que estáis viendo en pantalla, que solo se podrán jugar a través de Game Pass PC y Game Pass Ultimate. Particularmente el que estáis viendo se llama Turno a Medianoche, un videojuego de corte cooperativo en primera persona bastante peculiar, donde pues básicamente regentas un negocio de carretera donde vendes un poco de todo, pero la cuestión es que hay clientes un tanto sospechosos, clientes que a lo mejor son zombies, son vampiros, son gente extraña, y tú pues antes de dejarlos pasar a tu negocio tienes que tener un poco de cuidado. Tú y tus compañeros tenéis que hacer acopio de una buena defensa si al final todo se desmadra, porque sí, criaturas sobrenaturales pueden atacarlo. Un título, como digo, de lo más peculiar, donde por supuesto tendrás que tener el negocio bastante limpio, así que es un poco de todo. Pero bueno, lo dicho, es un videojuego que sobre el papel pues se disfruta más en cooperativo, aunque parece que también puedes jugarlo por tu cuenta, aunque entiendo que no será tan interesante. Aunque por supuesto uno de los mayores atractivos de Game Pass es la llegada de videojuegos propios de Microsoft, y en este caso no vamos a hablar de uno cualquiera, vamos a hablar de Halo, el videojuego que te vendió la Xbox original básicamente. Un título que se lanzará, técnicamente hablando, el próximo 28 de julio. Y pues lo comento en esta parte del vídeo porque mañana mismo también lo podéis empezar a jugar. Necesitaríais Game Pass PC o Game Pass Ultimate más comprar un bundle de acceso anticipado. Aunque bueno, también os vale la edición Premium, y esto no solo aplica para Xbox, sino también en ese caso aplicaría para PlayStation 5 y para el mundo del PC, por ejemplo, mediante Steam. Pero bueno, os comento que los análisis también saldrán mañana. Yo os comentaré de este videojuego todas mis impresiones próximamente, y bueno, pues ya hemos traído toda la información posible, así que no me voy a demorar mucho en comentar más cosas acerca de lo que será uno de los regresos más esperados del mundo de los videojuegos y por supuesto del más fanático de Xbox. Pero si no tenéis ese acceso anticipado, entonces mañana os invito a que juguéis a este otro videojuego que llega al Game Pass, Hell is Us. Un título que en lo personal ya sabéis que es uno de los más importantes para mí del pasado año 2025, y mira que fue un año espectacular. Pues este diría que es el videojuego que más me sorprendió con diferencia, además sobre el resto. Este título es una auténtica maravilla si sabes a lo que vas. Lo tenéis reseñado en el canal, os comenté en su momento que esto era básicamente como volver a esos RPG de acción del mundo de PC a principios de siglo, pero más bien hecho todavía si cabe, en el sentido de que eran videojuegos, y este también lo es, que no te mascan lo que tienes que hacer. Son videojuegos sin indicadores, son videojuegos que te tienes que dejar llevar por la intuición, por el intelecto, por saber resolver ciertos acertijos, pero es que además el videojuego está bien construido para que no te haga falta. No es un videojuego de mundo abierto, es un videojuego de grandes zonas, pero que al fin y al cabo están construidas, lo dicho, para que más o menos intuyas lo que tienes que hacer en cada momento. Eso sí, resolver la mayoría de acertijos no será pan comido precisamente, pero es muy satisfactorio hacerlo. Por medio tienes elementos de combate que están sobre todo un poco para que te entretengas y no todo sea acertijo, pero bueno, en resumidas cuentas creo
que el trabajo es sobresaliente con este título. Y ahora que llega Game Pass, creo que no debería de haber ninguna clase de excusa. El videojuego es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Y ahora pues no hay más que decir. De hecho, me mandaron el código para reseñar el videojuego y aún así me compré esta edición que valía 80 pavos, si no recuerdo mal, de lo que me emocionó el título. Es una pasada, la verdad. Pero bueno, os invito a que mañana le echéis un vistazo y sobre todo mucha paciencia porque al principio puede ser difícil de digerir. De cara a la semana que viene hay un par de videojuegos interesantes. Uno, por ejemplo, es Cazador de la Niebla. Título, en este caso, de acción RPG con componentes online. Ya sabéis, el clásico videojuego donde puedes perderte de la vida prácticamente. Un título que se estrenará oficialmente el 30 de julio y que en este caso pues llegará día 1 a la suscripción. Veremos a ver qué tal sale la cosa. Videojuegos como estos suelen llegar a Game Pass muy de vez en cuando, pero la verdad que son títulos que como salgan bien te puedes perder en ellos para siempre. Por otra parte tenemos La Cala del Corsario, un videojuego de construcción de bases piratas. Sí, básicamente lo que tenemos que hacer es eso, gestionar pues todo lo que son un poco nuestras flotas, tener un poco lo que son diferentes bases y todo eso, y a partir de ahí hacer producción de materiales para poder seguir delinquiendo por todos los mares. Básicamente eso es en lo que consiste. Otro título que llegará el 31 de julio, que en este caso será otro videojuego día 1 en la suscripción. Este otro que tengo que evitar a toda costa. Ese último título solamente estará para el mundo del PC, pero si queréis algo para videoconsolas, no se pierdan ustedes Beast of Reincarnation, un título del que hablamos ayer a todo detalle porque salieron los últimos datos y el título ya está previsto para lanzarse el próximo 3 de agosto. Videojuego que se va a poder disfrutar de lanzamiento en Game Pass Ultimate y Game Pass PC y que en este caso pues la verdad a nivel visual siempre me ha llamado mucho la atención. Un título de acción directa al estilo Stellar Blade, por ejemplo, es como esa clase de videojuegos donde tenemos algunas zonas un poco más abiertas, otros tramos un poco más lineales, tenemos que mejorar a nuestro personaje, también las habilidades que vamos obteniendo y por supuesto planear muy bien los combates, porque no serán combates tan difíciles como un Souls, pero sí serán bastante estratégicos, donde incluso podemos congelar el tiempo para tener una especie de combate por turnos a su manera, pero bueno, un poco al estilo Final Fantasy VII Remake, para que se hagan ustedes una idea. Y ojalá que la cosa salga bien, un auténtico lujo tener este videojuego de lanzamiento. Aunque Game Pass no solamente son videojuegos que llegan, sino también avisar de videojuegos que se van. Y es que a final de mes, ese mismo día 31, por ejemplo, nos abandonará Sniper Elite Resistance, un título que llegó de lanzamiento a la suscripción y que bueno, pues ahí ha estado para quien lo quiera disfrutar. Un título que de hecho, pues al igual que sus entregas anteriores, suele ser siempre bastante efectivo, sobre todo si os gustan un poco las ambientaciones bélicas y todo eso. Aparte también se va por ejemplo el Rain World y por ejemplo también se va el Crusader Kings 3, aparte de Celeste, un título bastante clásico del mundo independiente que salta de suscripción a suscripción y que siempre está a vuestra disposición para que le echéis un vistazo antes de que se vaya. Prácticamente todos estos videojuegos que salen de la suscripción tienen algún descuento para que lo aprovechéis si queréis comprarlo, aparte que incluso algunos se solapa con las ofertas que Xbox tiene ahora mismo activas. Echad un vistazo, os dejo la lista por aquí en pantalla para que no la perdáis de vista y ahora vamos a pasar a otro tema, pero seguimos dentro de Xbox. Porque tenemos una declaración de la presidenta y particularmente ha dejado clara una cosa. Uno de los más grandes fallos de Xbox es no tener ese videojuego de lanzamiento que te venda videoconsolas, ese título propio que ya sabes que necesitas una Xbox para jugarlo. Y dicen pues que están planificando de cara a la próxima consola, a ese proyecto Helix, tener un videojuego de esas características. A partir de aquí pues surge un gran debate. Suponiendo que esa próxima consola llegue el año que viene, que es a lo que apunta básicamente todo, ¿con qué videojuego podrías estrenarla y que fuera un vendeconsolas como tal? Esa es la cuestión. Y es que a mí pues no me termina de salir ningún videojuego en específico, salvo uno que voy a comentar a continuación, porque lo importante ya está anunciado, es decir, Gears es exclusivo, sale este año y es para la generación actual. Luego, Fable es un videojuego que ya tiene plataformas anunciadas y que además no sale con la nueva consola, saldrá mucho antes, saldrá a principios del año que viene. Claro, te paras a pensar y hombre, Clockwork Revolution no es un vendeconsolas y además que es otro videojuego que está anunciado para la actual, al igual que otros títulos que ya
tienen plataformas previstas. Entonces, ¿qué nos queda? Pues revisando un poco los estudios de Xbox, las alternativas son muy pocas bajo mi punto de vista, sobre todo si quieres un juego que sea vende consolas como tal. Halo es una posibilidad. Algunos pensarán que estoy loco, está a punto de salir uno, para el año que viene no van a tener otro. No, básicamente porque el actual, el remake, básicamente es un videojuego que está hecho con un equipo aparte también. Es decir, no se ha dejado de trabajar en un, abro comillas, Halo 6 o Halo 7, como lo queráis ver. Eso se sigue haciendo desde hace tiempo y eso pues podría ser una vía bastante interesante de lanzamiento. Luego, otra posibilidad que estará pensando más de uno es el próximo Elder Scrolls, hacerlo exclusivo y todo lo que quieras. Vale, pero ese juego ni de broma llega en el lanzamiento de la próxima consola. Podrías venderlo como exclusivo, pero para sacarlo en 2029 o 2030. No tengo yo la ligera sensación siquiera de que eso vaya a suceder antes, al igual con Fallout 5. Estamos hablando de juegos de lanzamiento. Y claro, ves que los estudios de Xbox actuales ya básicamente todos han lanzado lo que tienen que lanzar, solamente se me ocurre una opción que es la de Halo, o en este caso que Call of Duty realmente lo vuelvas a asociar a tu marca. No que lo hagas exclusivo, no, sino como en la etapa de la 360, que ese videojuego sea puramente publicidad tuya. Es algo que por alguna razón no se ha aprovechado. Y esto es así, aunque mucha gente pueda pensar que no, la Xbox 360 obviamente tenía grandes exclusivas, pero Call of Duty fue el diferencial. Ese videojuego asociado a esa marca le dio mucha vida. Incluso teniendo el online de pago, la gente prefería jugar a Call of Duty en la Xbox que en la PlayStation. Particularmente, pues precisamente se aprovechó esa imagen a favor para vender esas consolas, y eso lo aprovechó PlayStation en la generación siguiente. Podrías jugar esa carta a tu favor, pero claro, eso tengo yo mi seria duda de que esta gente lo vaya a aplicar, así que no sé. Me gustaría que en la caja de comentarios me pusieran ustedes cuáles podrían ser esos videojuegos vende consolas que tienen previstos. También me sale la posibilidad de alguna remasterización como es la de Fallout 3 y alguna que otra que me pueda dejar por el camino, pero honestamente yo hacer exclusivo un remaster de un videojuego para venderte consolas, pues no sé si es la idea más puntera del mundo, pero bueno, lo dicho, en la caja de comentarios me pueden dejar vuestras opiniones al completo de todo. Insiste, por cierto, la presidenta en que el coste de la próxima videoconsola intentarán de alguna manera no trasladarlo por completo al cliente, es decir, están intentando pues ajustar lo máximo posible para que esa plataforma no se les vaya demasiado de precio, porque al fin y al cabo ya nos estamos viendo la mayoría que las próximas consolas de Xbox, de PlayStation van a ser un auténtico sablazo, pueden ser una auténtica locura de caras. Y claro, pues están explorando varias vías. Una la he trasladado yo ya en el canal, que en este caso es la posibilidad de que por ejemplo haya modelos de consola sin mando, que puedas aprovechar los mandos actuales y no te trasladen necesariamente el incluirlo. Otra posibilidad es que saques una versión, y esta para mí es la más interesante, que saques una versión estilo Xbox Series S que tenga un costo reducido y que se ajuste pues un poco la potencia de la plataforma y ya está. Para mí la Series S ha sido una de las mejores ideas que ha tenido la plataforma y la industria en muchísimo tiempo, y ojalá que esa fuera la vía realmente, ojalá que esa fuera, digamos, la puerta de entrada que nos puedan presentar. Pero es que esto es muy preocupante, tanto para nosotros como para ellos. Es que al fin y al cabo están viendo que la próxima generación vender consolas va a ser muy complicado, independientemente de cómo te llames, a excepción de que seas Nintendo. Por cierto, ya que hemos mencionado a Nintendo, tengo un par de noticias para los usuarios de Nintendo Switch 2, y ojo, porque la primera tiene que ver con este videojuego, Lies of P. Se anunció que este título iba a llegar a dicha plataforma y lo hará concretamente durante el próximo 6 de agosto. Hasta aquí todo correcto. El videojuego además llegará en una edición completa, es decir, te incluirá lo que es el videojuego base y también la expansión que se lanzó hace poco más de un año, si no me falla la memoria. Y bueno, pues ahí estará para quien lo quiera. La cuestión es que se va a incluir todo dentro del cartucho. Una auténtica pasada. Tengo una seria tentación con comprarme esta versión del videojuego. Lo que pasa es que, claro, a mí los Souls en portátil se me han atragantado muchísimo. Lo he intentado con algunos, tanto en Switch como la Steam Deck y alguna otra plataforma, y es que no hay manera, me sobrepasan.
pero la verdad que aunque sea por una mera cuestión de coleccionismo, estoy por apoyar este lanzamiento porque han hecho las cosas en condiciones. Y luego también os han comentado que el rendimiento va a ser de 60 frames por segundo. A todo esto añadid que es un pedazo de videojuego, es un juego como una catedral de bueno, si os gusta el género por supuesto, aunque lo han adaptado muy bien incluso para la gente que no es especialmente fan del género, añadieron modo de dificultad por si estáis interesados y todavía no lo habéis jugado. Por supuesto, si hablamos de Nintendo, muchos lo que queréis saber es acerca de sus videojuegos exclusivos, y particularmente mañana se lanzó uno nuevo, Splatoon Riders, un título que ya sabéis está en exclusiva para Nintendo Switch 2 y que en este caso pues ya ha recibido los análisis de prensa, porque a nivel informativo yo creo que os he dicho todo lo que se puede decir acerca de este título, pero bueno, la prensa de este videojuego pues ha hecho las delicias. Básicamente lo ponen en un estándar, digamos, habitual de la franquicia, tiene básicamente la misma valoración que el resto de videojuegos y en este caso es bastante meritorio porque es un punto y aparte. No es la fórmula de siempre, sino que se trata de un videojuego que puede jugar solo y digamos que tiene elementos cooperativos, pero no es el clásico multijugador. Eso pues es un riesgo, obviamente, porque es una franquicia que ha funcionado así, pero digamos que este punto y aparte dicen que le han sentado muy bien, que es muy adictivo, que digamos que tiene muy buena sensación de progreso de niveles y que de hecho pues es un gusto repetir una y otra vez a veces lo mismo. Algunos, eso sí, comentan que a nivel de historia, planteamiento tampoco es que ofrezca la gran cosa, pero bueno, entiéndase que de este videojuego nadie espera una historia profunda. Estamos hablando de unos seres un tanto peculiares y con que mantenga cierto grado de humor, pues creo que está bastante bien. Comentan, eso sí, también que lo que es el tema de la banda sonora y eso suena tan divertida como siempre, tampoco memorable, pero que aún así el videojuego prácticamente cumple en todas sus expectativas. ¿Que hay cosas que se podían haber aprovechado más? Pues sí, pero digamos que es un videojuego que tiene mucho contenido de lanzamiento, que con lo que tienes básicamente puedes estar jugando durante un mogollón de meses y a partir de ahí que cada uno vaya tomando su decisión. Pero bueno, yo lo empezaré a jugar mañana seguramente si es que tengo algo de tiempo, porque madre mía, la lista de videojuegos pendientes es una completa locura y en Nintendo me tengo que poner al día con alguno que otro. Pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar vuestra valoración acerca de esto y todo lo demás y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.